Y bueno, como vemos, este webinar se llama 4 pasos para desarrollar tus habilidades como evaluador de competencias laborales. Es su servidora, eh, Lorena Ángel Andrés, es quien estará con ustedes acompañándolos en este tiempo, que será aproximadamente de 1 hora. Y para poder iniciar, les voy a pedir que pongan en silencio su micrófono, que no lo tengan abierto, para evitar distracciones entre los compañeros. También las dudas, los comentarios, todo lo que les surja durante la sesión, sería importante que me lo dejaran en el chat y al finalizar la sesión le voy a dar respuesta a cada una de sus inquietudes. ¿De acuerdo? Entonces, la cámara no hay problema, la pueden tener abierta, sirve que los voy ubicando. Entonces, pero el micrófono sí, insisto, por ahí que esté en silencio durante la sesión. Y entonces vamos a empezar, como les decía, sus dudas, insisto, con toda confianza, no se queden con ninguna duda. Es importante que las podamos resolver en esta sesión. Y bueno, para empezar, mi nombre, como ya les había dicho, Lorena Ángel Andrés, y yo me dedico a, bueno, más bien cuando me presento digo que soy multifuncional porque de inicio soy ingeniero forestal con una maestría en ecología del fuego, entonces también trabajo cuestiones de mi área, trabajo con proyectos de investigación, pero desde hace tiempo estoy trabajando en la cuestión de las competencias laborales, desde hace unos años. Y bueno, ¿por qué me interesa este tema de las evaluaciones de competencias? Porque me parece que es un tema muy importante que poco a poco va cobrando auge en nuestro país. Y me gusta contagiar de este entusiasmo a las personas con las que interactúo en los cursos de alineación. En este caso del webinar, es importante que veamos esta parte. Entonces, yo les voy a pedir que seamos pues muy participativos en esta sesión. Vamos a iniciar. Les comentaba que, bueno, mi nombre es Lorena Ángel Andrés, mi ocupación multifuncional, ya les decía, porque de origen soy ingeniero forestal con una maestría en ecología del fuego y también trabajo esta cuestión de este tema, esta área. Trabajo proyectos de investigación, pero desde hace años atrás ya he iniciado con la cuestión de las competencias laborales. ¿Y por qué me interesa este tema de la evaluación de competencias? Pues porque yo veo que es un área de oportunidad muy, muy importante y me gusta contagiar a las personas que están conmigo interactuando en los cursos de alineación y en este caso en el webinar. Entonces, yo les voy a pedir que esta misma información me la dejen en el chat para que podamos conocernos un poquito. Bueno, su nombre ya lo voy viendo, pero aún así sería importante que me lo dejaran registrado. ¿Cuál es su ocupación y por qué les interesa el tema de las evaluaciones de competencias? ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Y yo les hago la atenta invitación para que se queden conmigo hasta el final, porque al concluir habrá una excelente oportunidad para ti. Entonces, en este momento les quiero pedir que, por favor, desconecten todos los distractores posibles, el Facebook, el teléfono lo pongamos en silencio, yo ya puse el mío en silencio. El correo electrónico también, pues evitar consultarlo durante esta sesión, con la finalidad de que aprovechen al máximo lo que les voy a comentar, de que les quede lo más claro posible y que puedan externar sus dudas en el chat. No se preocupen, no es necesario tomar notas, puesto que posteriormente ustedes podrán volver a visualizar este webinar. Entonces, no tengan esa inquietud porque pueden también distraerse, que mientras toman nota, pues no escuchen lo que se está diciendo en el momento, ¿ok? Entonces, pues es hora de ponernos cómodos, de estar tranquilos, de despejar nuestra mente y de estar dispuestos a conocer un poquito sobre las competencias laborales. Entonces, insisto, quédate hasta el final porque te voy a dar información valiosa al hablarte sobre los 4 pasos para desarrollar tus habilidades como evaluador de competencias. ¿Ok? Y bien, pues este webinar
el día de hoy tiene la intención de motivarte para aprender sobre el tema. Si de repente por ahí has tenido inquietudes y si no tienes claro de qué se tratan las competencias laborales, cuáles son las funciones que se pueden evaluar, cómo se evalúan estas competencias laborales, qué se debe hacer para obtener un certificado de competencia que avale la competencia valga la reducción en la función X de referencia de acuerdo a un estándar. Entonces, si tienes alguna de estas inquietudes, pues hoy te compartiré algunos aspectos fundamentales sobre el proceso de evaluación con base en el estándar S0076, evaluación de la competencia de candidatos, con base en estándares de competencia. Entonces, insisto, te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este webinar, de esta sesión. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de la certificación? Pues es contar con un valor agregado o plus como personas certificadas con base en los estándares de competencia, lo cual les permitirá desarrollar y fortalecer sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para obtener mejores resultados derivados de su trabajo. A lo mejor ustedes ya tienen muchos conocimientos, muchas habilidades, saben elaborar documentos, productos sobre alguna función y que esta función además esté dentro de los estándares de competencia que tiene el conocer. Pero qué mejor que contar con un documento, un certificado que avale estas competencias, ¿no les parece? Entonces, ese es uno de los beneficios. Y por otro lado, como personas individuales, pues tenemos esa satisfacción, ¿no? Y podemos presentarnos con diferentes empleadores, posibilidades de que nosotros tengamos otras actividades laborales. Y además, si trabajamos en alguna empresa, alguna institución o alguna dependencia, pues esto nos va a permitir desarrollar una mayor calidad en nuestro trabajo, tener mayor compromiso, responsabilidades y mejores resultados e impactos derivados de las funciones laborales. Entonces, este es alguno de los beneficios que les puedo mencionar. Y nuevamente, pues quiero invitarlos para que se queden conmigo en este tiempo, como les decía, más o menos de una hora, para que conozcan sobre la evaluación y certificación de competencias laborales, que proporciona, como les decía, a las personas un reconocimiento formal de las competencias. Y aquí es algo muy importante. En el caso de las competencias laborales, no importa cómo hayan adquirido esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas. ¿Por qué? Porque aquí no se pide un grado académico. Por eso son estándares de competencia. Y cualquier persona, incluso de cualquier edad, porque no hay un límite de edades, ni en cuanto a que tengan que ser mayor de edad, o a que si son personas ya mayores se tengan que limitar a no certificarse. No, esa es una de las grandes ventajas que tienen las competencias laborales. No pide límite de edad y no pide un grado académico para poder certificarse o correr un proceso de evaluación, ¿ok? Y por otro lado, como les decía, pues aumentan las posibilidades de movilidad dentro de un contexto productivo, a través del desarrollo laboral y formativo, ya sea por el reconocimiento de su experiencia o por medio de procesos de capacitación o formación respectivamente. Entonces, bueno, pues nuevamente te invito para que te quedes al final porque voy a decirte, ojo, cómo puedes formar parte de un grupo de interesados privilegiados con la obtención de información muy, muy importante y ventajosa a la que no todos podrán tener acceso. Entonces, quédate con nosotros, quédate conmigo. En este momento quiero hacerte también una confesión, ¿sí? Es muy importante contar con dos aspectos, ¿sí? Para poder tener, digamos, pues una garantía de que esto nos va a funcionar, ¿sí? Que es, uno, disciplina. Dos, motivación para hacer las cosas, ¿sí? Entonces, si no tenemos estas dos cosas, pues desafortunadamente va a ser un poquito muy complicado, más complicado que esto nos pueda funcionar. Entonces, si crees que ser exitoso solo es para otras personas, pero no para ti, si piensas que está muy complicado, que no hay trabajo, que la situación económica del país es limitante, que cada vez estamos peor, pues yo te invito para que cambies ese chip, ¿sí? Vamos a craquear ese chip para que podamos tener mayores oportunidades de aprovechar
el conocimiento que vamos a adquirir, ¿ok? Bien. Y bueno, quiero empezar por contarles cómo ha sido mi camino en las competencias laborales. No todo ha sido miel sobre hojuelas. Como les decía, bueno, yo tengo ya tiempo en esta área, llevo 7 años. Tengo 4 estándares de competencia, que es el primero, los 2 primeros que tomé y que cursos de alineación y por los cuales obtuve certificados, es el S0217 de impartición de cursos de capacitación de manera presencial. El otro es el S0301, diseño de cursos de capacitación de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales de capacitación. Posteriormente me certifiqué en el S0076, el de evaluadores de competencias, y finalmente obtuve el certificado en el S0020, formulación y evaluación de proyectos. Entonces, ¿cómo empecé en esto? ¿Por qué empecé? Bueno, como les decía, mi formación original es ingeniero forestal y también les comenté que trabajamos con proyectos de investigación y en una ocasión por ahí salió una convocatoria para realizar un manejo de un parque urbano, pero dentro de las cláusulas solicitaba que las personas que participaran en esa convocatoria, en esa propuesta, deberían de diseñar e impartir cursos de capacitación para los responsables del manejo de sus parques. Entonces, pues nos dimos cuenta en el equipo de trabajo que no teníamos, ninguno de nosotros tenía esos certificados, por lo tanto, acudimos a la entidad de certificación de la Universidad Autónoma Chapingo y tomamos el curso de alineación, muy emocionados, nos gustó mucho y, oh sorpresa, obtuvimos el certificado, nos sentimos muy satisfechos, pero desafortunadamente no nos asignaron el proyecto. Entonces, pues la verdad es que yo me desilusioné de manera personal porque dije, pues hice mucho esfuerzo, sobre todo porque era nuevo para mí y pues al principio como que fue muy laborioso, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo y entonces surgió la oportunidad de ser evaluadora de asesores técnicos de la CONAFOR. Como les decía, pues soy ingeniero forestal, entonces tenía el perfil para ser evaluadora en las diferentes capacidades, pero no contaba con el certificado en el S0076. Cuando me comentan de esta oportunidad, no me interesó mucho tampoco porque dije, no, pues va a pasar lo mismo que con los otros, ¿no? Primero ahí está esa oportunidad, le echamos ganas, pago un curso, el certificado, y pues resulta que siempre no. Sin embargo, el responsable de la entidad de certificación de la Universidad Autónoma Chapingo en ese momento, y el que iba a ser el responsable de la entidad para evaluar asesores técnicos de CONAFOR, había sido también mi maestro en la licenciatura y en la maestría. Y entonces él me animó y me dijo, mira, ten confianza, esta es una oportunidad, no, mira, iniciaste con 12 estándares de competencia, ya tienes el certificado, ya sabes cuál es el proceso y pues te vas enriqueciendo, tienes ya un currículum con estos certificados que además van a servir para también en esta parte de los asesores técnicos, porque existe la posibilidad de diseñar e impartir cursos de capacitación en las modalidades que se evalúan. Bueno, finalmente pues me convenció. Entonces tomé el curso, me certifiqué y sí, efectivamente en esta ocasión sí se dio esa oportunidad. Iniciamos con la certificación de los asesores técnicos y posteriormente me integré al equipo de evaluadores independientes de la entidad de certificación y evaluación de la Universidad Autónoma Chapingo. Entonces ya por ahí ya tenía entonces 3 estándares, que era el de diseño, el de impartición de cursos, esos 2, y además el de evaluadores de competencias. Entonces, pues ya me di cuenta en ese momento de que había pues una buena oportunidad entrándole al tema de las competencias laborales. Es una herramienta fundamental ha sido para mi desarrollo profesional y personal. Entonces, por esa razón, pues yo los invito para que le entremos a estos temas si es que no tienen experiencia y si la tienen, pues me darán la razón al escuchar esta parte de que es importante y no solamente es en una sola función, sino que nos ayuda a desarrollar otras habilidades que nos sirven para, en general, la vida personal, la vida profesional, nos volvemos más organizados, un poquito más detallistas en lo que hacemos. Y bueno, pues, ¿qué es lo que van a aprender en esta sesión?
Dos cosas básicamente. El marco de referencia, que más que nada, que es el conocer. ¿A qué se refiere la competencia? ¿Qué es un certificado del conocer? Y qué es un estándar de competencia y el instrumento de evaluación. A grosso modo veremos estos puntos y el otro aspecto que vamos a tocar es las etapas del proceso de evaluación, que son 4, y es preparar la evaluación, recopilar las evidencias, emitir el juicio y presentar los resultados, ¿sí? La idea de esta sesión pues es aportar información nueva, pero además aprovechar tus conocimientos y experiencias en el tema, si es el caso, y si no lo tienes en el tema, no te preocupes. Te decía, yo inicié sin ninguna experiencia en esta cuestión y nunca es tarde para empezar a obtener conocimientos y habilidades nuevas, ¿ok? Entonces, acordémonos, vamos a crear nuestro chip, vamos a tener la mente abierta para adquirir estos conocimientos. Bien. Y bueno, ¿por qué es importante conocer sobre las competencias laborales y el proceso de evaluación de las mismas? Pues para determinar la importancia que tienen estas competencias laborales, lo primero que necesitamos es tener claro el concepto propiamente. Entonces, la evaluación y la certificación de competencias laborales es una herramienta que cada vez la están valorando más las empresas, porque ya solicitan, como les decía, en el caso de los proyectos, de las convocatorias, de las licitaciones, ya existen algunas cláusulas para ciertos casos, cierto tipo de proyectos, en el que solicitan que cuenten con ciertos certificados, dependiendo del área, ¿no? Yo les decía, en ese caso, a nosotros nos pedían que estuviéramos certificados en el S0217, que es el de impartición de cursos, y en el 301, que es el de diseño. Pero también hubo otra ocasión en la que participé en el diseño y en la coordinación de proyectos para el caso de una empresa que había licitado proyectos de sistemas, instalación de sistemas de riego presurizado. Aunque mi cuestión, la parte esta de los sistemas de riego presurizados no son mi fuerte, había técnicos especializados en el tema y yo los fui guiando para diseñar e impartir los cursos en apego a estándares de competencia. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se abren nuestros horizontes de empleabilidad, porque como las personas que estaban en esta empresa no contaban con estos certificados, me buscaron y pues ya yo me integré al equipo por esta cuestión de estar certificada. Entonces, por otro lado, también instituciones como el Inca Rural, por ejemplo, el PESA solicita que sus asesores técnicos cuenten con ciertos certificados, como es el de proyectos, el de consultoría, el de facilitadores, etcétera. Entonces, además de todas estas oportunidades, pues también nos estimula y nos da un valor agregado. Digo, es padre decir, no, pues yo tengo un certificado en esto cuando te presentas para alguna entrevista o cuando estás en una reunión. Y entonces esto nos facilita conseguir otras oportunidades laborales, ¿no? Como yo les decía, pues soy multifuncional, entonces no me limito. Si existe una oportunidad de hacer un proyecto, lo hacemos. Si existe la oportunidad de impartir cursos, los impartimos. Si existe la oportunidad de evaluar, evaluamos. Entonces, eso es tener un amplio horizonte y no limitarnos. Y bueno, de hecho, la Organización Internacional del Trabajo promueve precisamente la práctica de evaluar y certificar los saberes de los trabajadores, considerándola una forma eficaz de empleabilidad. Entonces, pues esto es para ti siempre y cuando seas una persona que desea desempeñarse en diferentes áreas, salir un poco de lo que normalmente hacemos o darle un valor agregado a lo que hacemos, ¿sí? Contar con un certificado que avale nuestras funciones y además pues puedes convertirte en un evaluador independiente en los diferentes centros de evaluación, en las entidades de certificación y pues si quieres seguir también sería certificarte en otros estándares para que tengas otras oportunidades adicionales. Bien, vamos a iniciar propiamente con lo que sería el contenido. Voy a compartirles esta parte en la que
pues ya ustedes van a poder conocer qué es el conocer, vale la redundancia, qué es el conocer. Bueno, es el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y este se inició el 2 de agosto de 1995. Sus objetivos son planear, organizar y coordinar los sistemas normalizados y de certificación de competencia laboral, asegurando la calidad, transparencia y equidad de los mismos. Promover y apoyar técnicamente la constitución y funcionamiento de los comités de gestión por competencias, porque estos comités de gestión por competencias son los encargados de diseñar los estándares y están integrados por especialistas de los tres sectores, porque aquí estamos hablando de que esta cuestión de las competencias laborales es tripartita, es decir, está el gobierno, está el sector de los trabajadores y está el sector de las empresas, ¿ok? Entonces, para diseñar un estándar de competencia determinado que le interese a cierta institución, a cierta empresa, se integran grupos de gestión por competencias, como les decía, por rama de actividad económica o área de competencia, a fin de impulsar la definición del estándar de competencia que les interese, ¿ok? Y bueno, el Sistema Nacional de Competencias, por lo tanto, es un instrumento del gobierno federal que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo educativo y al progreso social de México con base en el fortalecimiento de las competencias de las personas, ¿sí? ¿Qué queremos? Pues enfrentar con éxito, tener capital humano más preparado para cumplir con las demandas de los mercados, ¿sí? Ya que cada vez pues están más globalizados. Entonces México requiere de empresarios, trabajadores, docentes, servidores públicos más competentes. Entonces, el Sistema Nacional de Competencias es una pieza clave para impulsar la competitividad del país y recuperar el rumbo hacia una economía más sólida. Entonces yo digo, pues a todos nos toca poner nuestro granito de arena y qué mejor que preparándonos. Bien, ¿y quiénes integran el Sistema Nacional de Competencias? Bueno, como les decía, en la parte más alta está el conocer, después vienen los comités de gestión por competencias, y en la parte estructural, que es la parte operativa, están las entidades de certificación y evaluación de competencia, los organismos certificadores, los centros de evaluación y los capacitadores independientes, centros de capacitación y finalmente los evaluadores independientes, ¿ok? Todos tienen una función importante, fundamental en el Sistema Nacional de Competencias. Como les decía, bueno, los comités de gestión por competencias son los encargados de diseñar los estándares de competencia en las áreas que les interese. Por otro lado, las entidades de certificación y evaluación de competencias son instituciones o empresas grandes y que además tienen una influencia a nivel nacional, de tal manera que garantizan que su infraestructura y su equipo de trabajo pueda haber, digamos, tercería de partes en el sentido de que tengan capacitadores y tengan evaluadores independientes, porque en competencias laborales, cuando se toma un curso de alineación con fines de certificación en alguna entidad o en algún centro, quien capacita no puede evaluar. Entonces, es importante que en este caso las entidades de certificación garanticen este aspecto, esta cuestión. Por otro lado, los organismos certificadores no evalúan, pero ellos son los responsables de gestionar los certificados de competencia ante el conocer, y a los organismos certificadores se adhieren los centros de evaluación. Entonces, los centros de evaluación sí evalúan y, bueno, también capacitan, pero solicitan a los organismos certificadores que gestionen el certificado ante el conocer. Digamos que los centros de evaluación son un poco más pequeños que las entidades por su infraestructura y la cantidad de personal que tienen, ¿ok? Luego vienen los capacitadores independientes. En este caso, pues yo puedo entrar dentro de lo que son los capacitadores independientes. ¿Por qué? Porque lo mismo puedo capacitar con un centro, con una entidad, con alguna empresa. No estoy con un contrato de exclusividad y por eso les decía, tengo un amplio horizonte de empleabilidad. Los centros de capacitación igual son similares a los centros de evaluación, pues ellos imparten capacitación en los temas de competencias laborales. Y finalmente los evaluadores independientes también forman parte de este grupo de evaluadores independientes
¿Y por qué independientes? Pues lo mismo, porque puedo participar con una entidad, puedo estar acreditada con varios centros, con varias entidades y no pasa nada. O sea, por cada entidad, por cada centro, uno puede tener acreditados 4 certificados. O sea, yo, por ejemplo, tengo 4 y me puedo acreditar en los 4. Perdón. Pero si tengo, por decir 6, entonces, ahí, en ese caso, puedo acreditarme con 4 en en 4 estándares, cualquiera, los que les interese a un centro de evaluación. Y entonces, los otros 2, pues los dejamos fuera, pero a lo mejor de esos 2 que dejamos fuera, estamos dejándolos para otro centro que a lo mejor por el tema, pues les interesa. ¿Sí me explico? Entonces, perdón, aquí déjenme ajustar la presentación. Entonces, ahí está. Vamos a continuar. Y bueno, ¿por qué es importante definir qué es competencia? ¿Sí? Bueno, en términos generales, competencia como tal es la capacidad que tiene una persona para responder a demandas externas, lo que necesariamente implica que genera resultados eficaces y con requisitos de calidad previamente establecidos, es decir, lo que el mercado laboral necesita, ¿ok? Y bueno, la competencia laboral se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo en apego a lo que solicita un estándar de competencia. Entonces, esa es la diferencia, que es importante que tengamos presente esto. ¿Qué es la competencia laboral certificada? Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de una persona relacionadas con una función individual, cuyo desempeño cumple satisfactoriamente con lo establecido en un estándar de competencia y su instrumento de evaluación, y que les son reconocidas a través de un certificado con validez nacional y oficial. Entonces, ¿podemos ser competentes? Sí, como les decía, podemos ser buenos en hacer algo, podemos cumplir con lo que solicita el mercado, con lo que nuestra empresa nos está pidiendo, pero qué mejor que contar con un certificado que avale esas competencias, ¿ok? Entonces, esas son las diferencias de competencia laboral, competencia laboral y competencia laboral certificada, ¿ok? Bien. Entonces, la competencia laboral, en resumidas cuentas, es la capacidad que tiene una persona para poner en juego sus saberes. ¿Y cuáles son estos saberes? Bueno, el saber, que se refiere a un conjunto de conocimientos, de teorías, definiciones y demás. También es el saber hacer, es decir, las habilidades y destrezas que tenemos es nuestro desempeño sobre una función. Y el saber ser, que se refiere a actitudes, hábitos y valores, es decir, cómo nos comportamos durante nuestro desempeño laboral. Y esto nos da como resultado los saberes, es decir, productos o resultados de trabajo eficaces y de calidad en apego a estándares de competencia. Todo esto durante el desarrollo de una función laboral. ¿Ok? Y bien, ahora, ¿qué es un certificado? Bueno, este es un ejemplo de un certificado, pero el conocer va cambiando sus formatos. Sin embargo, en resumidas cuentas, tiene la misma información, trae el nombre del conocer, que es, pues este es pedido por él y que tiene además validez en todo el país. Entonces, este certificado lo que hace es reconocer la competencia laboral de las personas de acuerdo a lo establecido en un estándar de competencia que esté inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Es decir, hay una página del Conocer y en esa página hay un apartado donde vienen todos los estándares. Actualmente existen como 900 estándares en este listado y de todos ellos pues es posible certificarse. Entonces, la emisión de certificados es atribución exclusiva del Conocer, ¿sí?
Por eso les decía, cuando vimos quiénes integran el sistema de competencias, que las entidades gestionan el certificado ante el conocer. Los organismos, por solicitud de los centros de evaluación, gestionan el certificado ante el conocer. Es decir, las entidades, los centros, los organismos no pueden emitir certificados de competencia. Ajá. Y bueno, este certificado se obtiene después de un proceso de evaluación de competencia. Sí y solo si el candidato cumple con los criterios de evaluación de desempeño, conocimiento, actitud, hábito, valor, producto, según lo que solicite el estándar, ¿ok? Porque bueno, existen estándares que a lo mejor no tienen desempeño, y así. Entonces, todo va a depender de lo que solicite el estándar, de qué evidencias se están pidiendo, ¿ok? Bien. Ahora vamos a ver qué es un estándar de competencia laboral. ¿A qué se refiere? Pues en primer lugar, es un documento oficial aplicable en todo el país y que sirve como referente para evaluar y certificar las competencias de las personas. Además, se describe en términos de resultados el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que alude el artículo 45 de la Ley General de Educación, que requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de desempeño. Eso es importante, porque como les decía, a lo mejor somos muy buenos en hacer algo y no hay duda de nuestro saber, de nuestra competencia, pero el que uno esté certificado, digamos que garantiza que nuestra función, que nuestro desempeño va a ser de alto nivel, de calidad, ¿ok? Entonces, pues esto es importante tenerlo presente porque como evaluadores independientes tenemos una gran responsabilidad, ¿ok? ¿Cuál es esa responsabilidad? Garantizar que las personas a las que estamos evaluando realmente salgan con un alto nivel de desempeño en alguna función, que cumplan los criterios de calidad solicitados en los estándares para que a la hora de que vayan a cumplir una función no existan duda de su calidad, ¿sí? En su preparación. Y bueno, los estándares de competencia, les decía que existen aproximadamente 900, un poco más en la actualidad, están a disposición del Sistema Educativo Nacional y de las instituciones de capacitación de acuerdo a los criterios que establezcan el conocer, para que sirvan de insumo para la transformación, adecuación y pertinencia de la oferta educativa. Es decir, cuando se inició esta cuestión de las competencias laborales, lo que se buscó es tener un vínculo entre la formación del capital humano y lo que demandaban las empresas, ¿sí? Entonces, actualmente ya también en algunas instituciones se está buscando que los chicos salgan ya con algún certificado de competencia laboral, de tal manera que además del título profesional que tienen, además de saber que tienen cierto perfil para cumplir ciertas funciones, pues también cuentan ya con un estándar de competencia, con un certificado apegado a estándar de competencia, y eso le da un valor agregado, un plus, ¿ok? Entonces, el estándar de competencia es el referente técnico en el que se establecen los conocimientos, desempeños, resultados del desempeño y actitudes, hábitos y valores necesarios para el desarrollo de una función laboral, obteniendo resultados o productos que cumplan con los estándares de calidades esperados por un determinado sector productivo. Bien. Ahora, ¿cómo está compuesto un estándar de competencia? Básicamente por criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación son los que van a expresar el qué y el cómo esperado del desempeño competente de una persona en relación a la función elemental, es decir, lo que queremos lograr, a lo que queremos llegar. Entonces, estos criterios definen los resultados que deben obtenerse y sus características, mismos que en su conjunto permite lograr el resultado específico enunciado por elemento de competencia. Es decir, como les mencionaba al principio, en el caso del estándar S0076 tiene 4 elementos que son 1, preparar la evaluación, 2, recopilar la evidencia, 3, emitir el juicio, 4, presentar resultados. Entonces, cada uno de estos elementos o de estas etapas del proceso de evaluación cuenta con criterios de evaluación de desempeño, de producto, de conocimiento y de actitud, hábito, valor. ¿Ok? Entonces, en los criterios de desempeño se refieren al saber hacer en el proceso, ¿sí? Es decir, que
es lo que nosotros sabemos hacer. Por ejemplo, si nos queremos evaluar en la impartición de cursos, el criterio de evaluación de desempeño va a ser o se va a observar mientras nosotros simulamos o a lo mejor en una situación real, damos una sesión de capacitación. Entonces, nuestro evaluador va a poder observar nuestro desempeño y va a poder evaluar si cumplimos o no con lo que solicita el estándar de competencia de impartición de cursos, el S0217, en el caso que le estoy dando como ejemplo. Otro criterio de evaluación es el producto, que se refiere a cantidad y calidad de productos logrados. Es decir, es algo tangible, ¿sí? Los productos. Y normalmente son generados a partir de un desempeño. Por ejemplo, en el caso de impartición, continúo con este ejemplo, un producto es un informe final del curso o de la sesión. Entonces, primero impartimos la sesión y después elaboramos un informe y ese es un producto, es un documento, ¿ok? Bien, el otro criterio de evaluación es conocimiento, es decir, el saber qué, por qué y para qué, ¿sí? Les decía que pues se refiere al conjunto de teorías, de conceptos que requerimos y que están relacionados con la función específica que queremos evaluar o trabajar. Y por último, tenemos los criterios de actitudes, hábitos y valores, y estos criterios este criterio de actitud, hábito, valor, pueden observarse tanto en desempeño como en producto, porque en desempeño, pues a lo mejor puede ser un ejemplo de actitud, hábito, valor, puede ser tolerancia, puede ser empatía, y en producto, pues como les decía, ahí ya puede ser un proyecto, puede ser un informe, puede ser una carta descriptiva, y que estos proyectos o que estos documentos cumplan con algún criterio de actitud, hábito, valor, como orden, como limpieza, etcétera, ¿no? Todo va a depender del estándar y cada estándar establece cuáles son los criterios de actitudes, hábitos y valores que debe de cumplir una persona en una función específica. Bien. Otra parte importante de la evaluación de competencias es el instrumento de evaluación. Y el instrumento de evaluación es un documento referido a un estándar de competencia. Y en este instrumento se establecen los mecanismos para determinar si una persona es competente o todavía no, con relación a una o varias funciones laborales. Si se dan cuenta, es el juicio o el resultado de una persona cuando se evalúa, yo mencioné ahorita, es competente o todavía no competente. ¿Qué quiere decir con todavía no competente? Pues que en ese momento la persona, por alguna razón, no cumplió con todos los criterios solicitados en el estándar de competencia específico o de referencia, pero que tiene la oportunidad de resultar competente un poco más adelante. ¿Ok? Bien. Entonces, el instrumento de evaluación se convierte en el referente a tener en cuenta para realizar la evaluación de la competencia, evitando así omitir la evaluación de aspectos operativos y tecnológicos que son indispensables para desempeñar una función, o por el contrario, medir aspectos que el estándar no contempla. Es decir, tiene la ventaja de que aquí es objetivo e imparcial, ¿sí? La evaluación con el instrumento tiene esa característica, es decir, yo como evaluadora no voy a emitir mi criterio como tal. No es lo que yo crea, no es lo que yo piense, es lo que solicita el estándar y es lo que debo evaluar que el candidato demuestre, tanto en desempeño, en conocimiento, en producto, como en actitud, hábito, valor, ¿sí? A mí me parece que esto es muy importante porque de esta manera se garantiza que las personas tengan confianza en el proceso de evaluación, porque ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero los evaluadores independientes también somos supervisados por un grupo de dictamen. Es decir, que se garantiza que nuestro trabajo sea realizado en apego a toda la normatividad vigente. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los instrumentos que se manejan en competencias laborales? Existen muchos, pero en este caso en competencias laborales tenemos específicamente 3. Y para evaluar la evidencia de desempeño y actitud, hábito, valor, se utiliza una guía de observación. Es una técnica que se conoce como de campo, puesto que es de observación. No es necesariamente pues que vamos a ir a una parcela o que vamos a salir a algún lugar, sino que lo vamos a aplicar mientras la persona
realiza un desempeño o parte de la función en la que se está evaluando. La otra evidencia que tenemos es la evidencia de producto, y para evaluar la evidencia de producto tenemos un instrumento denominado lista de cotejo. Esta se dice que es una técnica documental porque es de observación directa, y lo que vamos a evaluar son los documentos. Recordemos que producto es un documento, es algo tangible. Los documentos que nos presente el candidato, y lo que se espera es que ese producto, ese documento, cumpla con las características que solicita el estándar de competencia. ¿Ok? El otro criterio que se evalúa es conocimiento, y esto se hace a través de un cuestionario. ¿Ok? Entonces, es una técnica escrita u oral. ¿Por qué oral? Porque existen, como les decía, muchos estándares, y por ejemplo, hay uno de cosecha de hortalizas. Entonces, si nosotros estamos evaluando a una persona, a un trabajador, a un jornalero que cosecha hortalizas, pero ese candidato, esa persona no sabe leer, entonces, ¿cómo le vamos a aplicar un cuestionario simplemente con entregárselo? Ahí aplicaría la cuestión oral. Nosotros como evaluadores le haríamos las preguntas, y normalmente son de opción múltiple, y esa persona nos diría cuál de las opciones que le estamos dando considera que es la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que es una técnica oral escrita u oral, ¿sí? Y es una técnica documental porque viene en un documento. Por otro lado, está la evidencia de actitud, hábito, valor, y los instrumentos con los que se evalúan estos son la guía de observación y lista de cotejo. Como les decía, los criterios de actitud, hábito, valor pueden evaluarse en desempeño y en producto. Por lo tanto, puede ser una técnica de campo o documental de observación. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a continuar con lo que es el proceso de evaluación. ¿De qué se trata el proceso de evaluación? Bueno, pues es un proceso en el que el individuo, la persona, debe demostrar con evidencias, las de producto, conocimiento, desempeño, actitud, hábito, valor, que cuenta con lo que se solicita en un estándar de competencia con alto nivel de desempeño. ¿Ok? Y se basa en la recopilación de las evidencias y están relacionadas con las competencias definidas en un estándar de competencia. Como les decía, no se va a evaluar otra cosa que no sea lo que se solicita en el estándar. Hay transparencia porque todas las personas que quieran evaluarse en la función que sea, que esté en un estándar, pueden bajar los estándares en la página del Conocer, los que les interesen, y el instrumento de evaluación es exactamente lo mismo que viene en el estándar. Lo que cambia un poco es la redacción, y obviamente que los criterios de evaluación, los reactivos, pues tienen un puntaje, ¿sí? Entonces, algo también importante aquí es que nosotros vamos a dar, después de correr un proceso de evaluación, vamos a emitir un juicio de competencia, y existen dos. Puede ser que la persona sea competente o todavía no competente, pero no le vamos a dar una calificación como en la evaluación tradicional, en la que le decimos, no, pues tienes 7, tienes 8, tienes 9. No. Si bien es cierto que se establece un puntaje mínimo indispensable para resultar competente, cuando presentamos resultados, no le decimos cuánto alcanzó, sino simplemente le hablamos de que resultó competente o todavía no competente con otro documento que se llama cédula de evaluación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y de esa manera es como se realiza el proceso de evaluación de competencias. Ahora vamos a pasar al segundo aspecto que les decía, que es las etapas del proceso de evaluación de competencia, que son 4, y son los 4 elementos que contiene el estándar de evaluadores de competencia, el S0076. El primer elemento es preparar la evaluación. La segunda etapa es recopilar las evidencias de la competencia del candidato. El tercero es emitir el juicio de competencia, y finalmente presentar los resultados de la evaluación de competencia al candidato. ¿Ok? ¿Y de qué se trata la primera? La preparación de la evaluación de la competencia del candidato. Bueno, en esta etapa se abordan aspectos sobre la preparación de la evaluación, considerando cuestiones metodológicas, técnicas establecidas en el estándar aplicable a los evaluadores de competencia, porque en el estándar y en el instrumento de evaluación, sobre todo, se establecen cuáles son los requerimientos
que se deben de cumplir para que se corra un proceso de evaluación. Por decir, para impartición de cursos de capacitación. Se debe de contar con un espacio donde se pueda simular una sesión o puede ser también en una sesión real. Se dice que se debe de contar con un grupo de participantes que simulen ser participantes de esa sesión, que sean al menos 5, ¿sí? Por lo tanto, que debe de haber inmobiliario, infraestructura para poder cumplir con eso, ¿no? Entonces, durante la etapa de preparación de la evaluación, nosotros como evaluadores tenemos que ver que se cumpla con estos requerimientos. Además, la entidad de certificación o el centro de evaluación que nos está contratando como evaluadores nos debe de entregar un portafolio donde vienen una serie de documentos y debemos revisar que esté completo para poder recopilar las evidencias del candidato, ¿ok? La primera parte de la preparación de la evaluación tiene 4 documentos que no son parte de lo que es el proceso de evaluación, sino como les decía, son, digamos, las cuestiones metodológicas y de logística que debemos de tener presentes para correr ese proceso. Y le denominamos a este apartado en el portafolio datos del candidato. ¿Qué trae esto? Una carta de solicitud de interés de certificación del candidato. Esta carta es importante porque es el respaldo para la entidad o el centro de evaluación del interés que tiene el candidato en evaluarse por voluntad propia. También trae una ficha de referencia de registro, ahorita la vemos. Trae un diagnóstico que se le tiene que aplicar al candidato en relación a la función en la que desea evaluarse. Y trae un acuse de recibo de documentos sobre derechos y obligaciones porque al candidato se le entrega sus derechos y obligaciones dentro de lo que es el proceso de evaluación. Entonces, la ficha de registro este es un ejemplo de ficha de registro ya llenada y que es la que se imprime en el sistema, pero hay un formato un poco más amplio donde se piden otro tipo de datos más específicos y esos datos a la hora de imprimir la ficha no salen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona manifiesta su interés ante un centro o ante una entidad en correr un proceso de evaluación, se le envía este formato para que lo llene y ya la entidad o el centro se encargan de registrarlo en el sistema para poder generar esta ficha. Entonces, aquí hay un apartado que dice firma, hay un espacio para firmar y eso se refiere a si la persona está dispuesta a dar el consentimiento para que se publiquen sus datos. Ojo, no se van a publicar todos los datos, ¿sí? Por ejemplo, les decía nivel en otros de los aspectos que solicita la ficha de registro y que no se imprimen, pero sí quedan en el sistema, es nivel de estudios, si sabe hablar algún otros idiomas, cuáles idiomas, si sabe leer o escribir, incluso cuánto gana más o menos y ese tipo de cosas. Esos datos, les decía, se quedan en el sistema y sirven únicamente para generar estadísticas de las personas certificadas por el conocer. No se publican a cualquier persona, incluso para que la gente tenga acceso a tu nombre y los estándares en los que está certificado, requiere contar con la CURP para poder meterlos en el sistema del conocer. Entonces, con tu CURP la ponen y inmediatamente te manda un informe de cuál es tu nombre completo y cuáles son los estándares de competencia vigentes que tienes, ¿sí? Por ejemplo, cuando a mí me contrataron para participar como diseñadora y coordinadora de los cursos de sistemas de riego presurizados, para que la empresa que estaba convocando la licitación verificara que yo contaba con estos certificados, pues se le proporcionó mi CURP y ellos verificaron que efectivamente contaba con esos certificados. Entonces, no cualquier persona puede ver en el sistema si tienes o no certificados, ni tampoco va a acceder a otro tipo de información, ¿ok? Bien, también les decía que tenemos un diagnóstico del interesado en este primer apartado como parte de la preparación de la evaluación. ¿Y cuál es la finalidad de este diagnóstico? Pues identificar las posibilidades de éxito que tiene el candidato para someterse al proceso de evaluación, ¿sí? También, pues, orientar al candidato sobre el tipo de capacitación que debe cubrir en caso de que el diagnóstico arroje información que puede no tener éxito. Es decir, se aplica el diagnóstico y ahí mismo el evaluador
lo califica, por decirlo de alguna manera, lo revisa y le da el resultado en ese momento. Entonces, si el candidato tiene áreas de oportunidad, es decir, que no contestó correctamente algunos reactivos, en ese momento el evaluador le da la retroalimentación diciéndole cuál era la respuesta correcta. Entonces, el candidato tiene la posibilidad de decir, bueno, no alcanzo el mínimo sugerido por la entidad o el centro para continuar con el proceso, pero ya recibí la retroalimentación y creo que con eso me queda claro y deseo continuar con el proceso. O decir, ¿sabes qué? Pues me retiro y posteriormente lo realizo el proceso de evaluación, voy a ir a retroalimentar esta parte de conocimiento. Pero normalmente los candidatos deciden continuar porque, bueno, a mí me tocaba mucho trabajar con candidatos que no estaban en la zona, sino que venían de otros estados. Entonces decían, bueno, ya pagué un vuelo, un viaje, una estancia y pues voy a correr el proceso de evaluación, ¿no? Entonces, el puntaje que se le sugiere, pues es una recomendación nada más, no es una limitante para que el candidato pueda continuar. El candidato decide si continúa o no con el proceso de evaluación. Ok. El otro documento que trae el apartado de datos del candidato es acuse de recibo de derechos y obligaciones. Como les decía, se les entrega un documento donde se establecen los derechos y obligaciones que tienen los candidatos y la idea es que ellos lo conozcan, que pues emitan sus dudas si es que las tuvieran. Se les entrega este tríptico y entonces ellos firman de recibido y se queda en el portafolio, ¿ok? Bien, la otra etapa, el otro elemento del estándar de evaluadores de competencia es recopilar la evidencia de la competencia del candidato. Y en esta etapa se trata de que el candidato evidencie sus competencias y el evaluador las recopile. A través de, primero, presentar y acordar el plan de evaluación, es decir, cuando le decimos qué y cómo se va a hacer, cómo se va a evaluar, cuándo y dónde, y el instrumento de evaluación de competencia, que es donde se registran si cumple o no cumple con los criterios de evaluación requeridos por el estándar. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es el plan de evaluación? Pues como les decía, es donde se establece qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, cuándo se va a evaluar, dónde se va a evaluar. ¿Ok? Y este plan de evaluación debe ser llenado con el candidato para acordar las fechas de evaluación. ¿Sí? Si bien es cierto que ya hay un formato, también es importante que se lea con el candidato para que aclare las dudas que pudieran existir. Porque algunas evaluaciones pueden durar 1 o más días. Por ejemplo, el de impartición de cursos de capacitación dura más de un día. ¿Por qué? Porque primero, bueno, el mismo día se puede recopilar la evidencia de conocimiento y de desempeño, pero la de producto, para el caso del informe de capacitación, pues difícilmente la hacen en ese momento, sino que ellos normalmente dicen, no, pues dame 2 días para poder integrar ese informe y te lo envío. Entonces, en el plan de evaluación, en el aspecto de entregar cierto producto, en este caso el informe, se pone la fecha en la que se acuerde que se va a entregar el producto. Por eso es importante que se lea y se llene con el candidato, ¿sí? Entonces se detalla cada actividad y la forma en que se va a desarrollar, qué técnica se va a utilizar, si va a ser documental, si va a ser de campo, si es una guía de observación, una lista de cotejo o un cuestionario. Explicarles a los candidatos de qué se trata cada uno de estos instrumentos. Y pues también se establece cuáles son los requerimientos para el desarrollo de la evaluación. Es decir, si se requiere un proyector, una laptop, algún equipo especializado, tarjetas, hojas blancas, marcadores, plumines, lo que fuere. Se establece ahí y también quién se va a encargar de proveerlos. ¿Ok? Aquí, como les decía, ya existe un formato de plan de evaluación, incluso en el sistema, pero las actividades que se van a desarrollar son diferentes para cada estándar. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y una vez que se acuerdan las fechas para la recopilación de evidencias, se debe concertar la fecha para la presentación de resultados. Es decir, cuando yo voy a tener un tiempo después de que me entregue todas las evidencias para analizarlas, para evaluarlas y posteriormente emitir el juicio y finalmente presentarle resultados al candidato. Normalmente los evaluadores tenemos 5 días hábiles a partir de que nos entregan todas las evidencias para presentar resultados. ¿Ok? Entonces, ahí en ese plan de evaluación se establece la fecha.
en la que se le va a entregar resultado al candidato. Entonces, el acuerdo del plan de evaluación debe ser firmado por ambas partes y se busca respetar las fechas y horarios establecidos con el fin de que el proceso concluya en el menor tiempo posible, ¿ok? Y bueno, también es importante mencionar que el plan de evaluación es una guía tanto para el evaluador como para el candidato durante el proceso de evaluación, por lo que es imprescindible que ambos cuenten con una copia de este documento. Entonces, cuando se presenta y se acuerda el plan de evaluación, se le entrega una copia al candidato y el candidato me firma el que se va a quedar en el portafolio y yo le firmo el que se va a llevar porque es la evidencia de que efectivamente lo llenamos juntos, ¿ok? Ahora vamos a ver el instrumento de evaluación de competencia, que es el otro documento que se utiliza para la recopilación de evidencias. Entonces, hay una serie de recomendaciones generales antes de aplicar este instrumento. Y lo primero es revisar que el instrumento de evaluación de competencia esté completo, que no nos falte ninguna página, que la entidad o el centro nos lo haya entregado en el orden que establece el conocer, para que a la hora de aplicarlo no tengamos ningún problema. Ahí también hay que requisitarlo anotando en los instrumentos los datos solicitados, como nombre del evaluador, nombre del candidato, fecha de aplicación de la evaluación y las firmas. Hay que firmar el instrumento, viene un espacio para ello y es importante hacerlo porque esas firmas son el respaldo, son la evidencia, es lo que le da validez al instrumento, ¿ok? También es importante pues verificar o más bien establecer que el día de la evaluación pues debemos de ser puntuales porque a lo mejor tenemos otros candidatos a evaluar y es importante respetar los tiempos de todos. Debemos de verificar las condiciones y los requerimientos de la evaluación y la aplicación del instrumento de evaluación de competencia, que se tenga todo listo previo a la aplicación del instrumento. También da instrucciones e indica al candidato el momento en que se inicia la evaluación o recopilación de evidencias. Nosotros como evaluadores, una vez que concluimos el plan de evaluación, lo firmamos y demás, le decimos que, bueno, en ese momento vamos a pasar al instrumento de evaluación, vamos a llenar una serie de datos, como les decía ya, el nombre del evaluador, la fecha de aplicación, nombre del candidato y las firmas. Y una vez que se concluye con esto, pues ya le decimos, bueno, ahora sí vamos a iniciar con la recopilación de evidencias. Según lo que hayamos acordado en el plan de evaluación, si primero de desempeño o de conocimiento, lo hacemos en ese orden para que podamos hacer válido el plan de evaluación. Y de esta manera se aplica el instrumento conforme al plan de evaluación y atendiendo las instrucciones. Algo importante para nosotros como evaluadores, una vez que iniciamos con la recopilación de evidencias, no debemos de hacer gestos, no debemos de hacer expresiones verbales o corporales que le indiquen al candidato si va bien o si por ahí no está cumpliendo con algo, para no interrumpirlo, para no distraerlo, nosotros no debemos de intervenir, ¿ok? Yo lo que les digo es que, bueno, olvídense de mí, yo me voy a un rincón. Hay candidatos que sí se ponen muy nerviosos por el simple hecho de saber que están siendo evaluados, por eso desde la aplicación del plan de evaluación, es más, desde el inicio trato de relajarlos, de generar empatía con ellos, y lo que les digo es que pues entiendo que tengan nervios, es normal, pero que pues ellos van a evidenciar lo que saben hacer, que tengan confianza, que estén tranquilos y sobre todo, pues que yo también he corrido ese mismo proceso de evaluación, que los entiendo y de esta manera les hago saber que yo no soy una persona pues infalible, ¿no? Sino que soy como ellos, que corro también los procesos, el mismo proceso de evaluación y que todo va a salir bien. Se trata de relajarlos y de tranquilizarlos, ¿ok? Y entonces, vamos a continuar con esta parte de la recopilación de evidencias. Hay un aspecto importante que es la verificación interna. En esta etapa es necesario que nosotros como evaluadores y también con el centro de evaluación o la entidad de certificación revisemos que el instrumento esté requisitado completamente, es decir, que todos los reactivos estén evaluados con cumplimientos o con incumplimientos. Ajá. Los reactivos que estén marcados en la columna de no, es decir, de no cumple, deben de contar con una observación. Se debe de decir por qué no cumple, ¿sí? Para que a la hora de que el grupo de dictamen nos evalúe a nosotros como evaluadores, entiendan por qué no cumplió, van y revisan la evidencia y entonces ellos verifican que efectivamente no cumplió el candidato. Ajá.
Por otro lado, sobre todo en la parte de conocimiento puede existir reactivos con más de una respuesta porque a lo mejor el candidato se equivocó. Y pues yo no le puedo decir, no, pues ya te equivocaste y ya ni modo, no hay remedio, si después rectifica, ¿no? Entonces, trataremos de evitar eso, pero si llega a ocurrir, lo que se hace es que el candidato firma a un lado del reactivo que considera, más bien de la respuesta que considera correcta al reactivo, firma el candidato y firma el evaluador, y esa es la forma de que se valide que esa es la respuesta correcta. Ajá. Otro aspecto que se debe revisar es que el instrumento cuente con el nombre y firma del candidato del evaluador, porque como les decía, esto es lo que le da validez al instrumento. También debemos de ver que en el portafolio, me adelanté, que en el portafolio se cuente con toda la documentación que soporte las evidencias del candidato, es decir, que el portafolio contenga sus productos, ya sea en físico, impresos o en digital, en este dispositivo. Que tenga todo lo que se solicitó en el estándar. Además, debe de incluir el juicio de competencia obtenido, es decir, en el apartado del instrumento donde se debe de poner el juicio de competencia debe estar marcado como competente o todavía no competente. Y también debe incluir la cuantificación de los pesos relativos, es decir, de los cumplimientos, cuánto sumó, de los incumplimientos, cuánto sumó, y finalmente cuál es el puntaje alcanzado por el candidato para cotejar que efectivamente está alcanzando el puntaje mínimo necesario para resultar competente o que no lo alcanzó. Y finalmente, pues se llega al cierre de la aplicación del instrumento de evaluación de competencia. Una vez que el candidato ha completado todas las funciones, ha evidenciado todas sus competencias de conocimiento, de desempeño y de producto, según lo acordado en el plan de evaluación. Entonces, el evaluador pues ya le indica que se ha concluido con la recopilación de evidencias y se le explica, sobre todo en el caso de desempeño, para los estándares en los que sí hay desempeño, en ese momento, después de que se evidencia el desempeño, yo recomiendo que se le indique al candidato cuáles fueron los criterios que no se cumplieron o sus áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque es importante. Porque, bueno, cuando vamos a evaluar producto y conocimiento no hay problema, la evidencia está en el portafolio, o sea, o contestó bien o no contestó bien, o su producto cumple o no cumple. Pero en el caso de desempeño, el candidato, si resulta todavía no competente, puede decir, no, pues es que su evaluador no sabe, estaba distraído, estaba en el teléfono, estaba platicando, no me escuchó, no se dio cuenta. Entonces, lo que yo hago es decirles en el momento cuáles fueron las áreas de oportunidad, que fue lo que no cumplió. En ese momento él está todavía a lo mejor por decirlo de alguna manera, en el shock y dice, no, pues sí, sí es cierto, no lo hice. Y bueno, yo les entrego a ellos mis anotaciones, pero también me quedo con ellas. De tal manera que si resultan todavía no competentes y solicita una revisión de su portafolio al cual tiene derecho, pues los argumentos que dé sean válidos y que no vaya a decir que yo no evalúe correctamente su desempeño. Entonces, puede haber candidatos que digan, oiga, me da la oportunidad de volver a correr este proceso y demás. Pues lo que hay que decirle es que para que sí tiene la oportunidad de volver a correr el proceso de evaluación, pero una vez que se le haya emitido el juicio de evaluación, es decir, que se le presenten resultados de si resultó competente o todavía no competente, y que además su portafolio debe pasar por grupo de dictamen para avalar, para rectificar o ratificar el juicio emitido por el evaluador. Una vez que esto ocurra, él puede volver a correr el proceso de evaluación. Y además, pues que a lo mejor en desempeño, si le estoy dando algunas áreas de oportunidad, él se va a poner nervioso y va a decir, no, pues a lo mejor voy a resultar todavía no competente. Pues lo que hay que decirle es que, mira, no te preocupes, todavía no se evalúa la evidencia de producto, de conocimiento, y recordemos que es un complemento. Entonces, cada reactivo tiene su ponderación, hay que esperar a emitir el juicio y que se te presenten resultados. ¿Ok? Y finalmente llegamos al tercer elemento, al tercer etapa del proceso de evaluación, que es emitir el juicio de la competencia del candidato. Esta le corresponde al evaluador porque es cuando tiene que revisar
que todos los reactivos estén evaluados y para poder hacer la sumatoria de los que resultaron como cumplimientos, de los incumplimientos y entonces obtener el puntaje alcanzado por el candidato y en función de eso establecer si alcanzó la competencia de competente o si es todavía no competente, ¿ok? Entonces, para poder emitir el juicio, para poder correr un proceso de evaluación, el evaluador tiene como respaldo una certificación que lo acredita como competente en la función a evaluar y como evaluador. ¿A qué me refiero? Yo les decía que tengo 4 certificados, ¿ok? Entonces, tengo 4 funciones en las que puedo evaluar. Es diseño, impartición de cursos, formulación y evaluación de proyectos y evaluador de competencias. Entonces, para poder ser evaluador, pues es básico que contemos con la certificación en el evaluador de competencias. De ahí, todos los otros certificados que contemos podemos evaluarlo, ¿no? Entonces, nosotros como evaluadores contamos con este certificado como respaldo, pero además la normatividad vigente, como son las reglas generales de evaluación de competencias, el decálogo del evaluador, que es muy importante que tengamos presentes. En este webinar no lo voy a mencionar, pero este documento es fundamental también para los evaluadores. El tiempo no nos da para meternos tan a detalle, pero eso es lo que nos respalda a nosotros como evaluadores, ¿ok? Y por otro lado, para poder emitir un juicio de competencia o de todavía no competente, debemos de tener presentes nosotros como evaluadores 4 tipos de suficiencia. Suficiencia de la evidencia recopilada, suficiencia de la competencia y suficiencia de los instrumentos de evaluación de competencia y finalmente la suficiencia del portafolio de evidencias, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? La suficiencia de la evidencia recopilada se refiere a cuando el candidato logró generar o presentar todas las evidencias que marcan los elementos del estándar de competencia. Aquí no importa si cumple o no cumple con los requerimientos de calidad esperados, sino que tenemos todas las evidencias, ¿sí? Entonces, esto es evidencia recopilada. La suficiencia de la competencia, esta sí es cuando alcanza los desempeños, los productos y los conocimientos establecidos en el estándar de competencia y cumple con todos los requerimientos de calidad establecidos en el instrumento de evaluación de competencia de cada uno de los elementos. Entonces, también debe de cumplirse que al menos un reactivo de cada criterio debe estar como cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a pensar en un criterio que sea, en impartición, carta descriptiva, por ejemplo. Bien, entonces, en la carta descriptiva viene el objetivo general. Y entonces el objetivo general debe cumplir con ciertos criterios o reactivos, ¿sí? Que, por ejemplo, contenga el sujeto, que tenga el verbo, la acción y la condición de operación. Si contiene el objetivo general, pero solo trae el sujeto y la acción y no trae la condición de operación, entonces podemos decir que ese criterio tiene al menos un reactivo cumplido. Pero si, por ejemplo, hay otro documento para impartición que se utiliza previo al inicio de la sesión, que es requerimientos, lista de verificación de requerimientos, si el candidato no la genera y no me la entrega porque es un producto, en el criterio de evaluación de lista de verificación de requerimientos, todos los reactivos van a resultar como incumplimientos. ¿Por qué? Porque el candidato no me presentó el producto de lista de verificación de requerimientos. Y entonces, ojo, ahí ocurre algo. Si el candidato alcanza el mínimo indispensable para resultar competente, pero no cumple con este criterio de que al menos un reactivo resulte como cumplimiento por cada criterio de evaluación, entonces en automático resulta todavía no competente, ¿sí? Entonces, aquí nosotros como evaluadores debemos de tener mucho cuidado en estos aspectos, porque es complicado decirle a un candidato, usted alcanzó el puntaje mínimo requerido, pero como no me presentó esto, pues resulta todavía no competente. Bien, ahora vamos a ver la suficiencia de los instrumentos de evaluación de competencia. Este se cubre cuando los instrumentos de evaluación están completos
es decir, que nos permitieron recopilar todas las evidencias y que nos permiten registrar toda la información referente a los requerimientos de calidad. También que todos los reactivos del instrumento deben de estar requisitados. Ninguno puede quedarse sin evaluar, ninguno puede ponérsele una nota que diga no aplica, ¿ok? Entonces, esa es la suficiencia de los instrumentos de evaluación de competencia, que estén completos y que todos estén evaluados. Ajá. Y finalmente, la cuarta suficiencia es la de portafolio de evidencias. Esta suficiencia se refiere a que el portafolio esté completo, que presenta suficiencia de evidencia cuando está documentado de manera adecuada, es decir, en el orden, por ejemplo, que solicita el estándar para que sea más fácil de revisarse por el grupo de dictamen. Y además el contenido debe mostrar los registros de la evaluación de todas las evidencias y componentes del estándar de competencia de referencia, es decir, en el que se esté corriendo el proceso de evaluación. Y una vez que ya tenemos todo esto, nosotros como evaluadores podemos emitir el juicio de competencia. Como les decía, a diferencia de la evaluación tradicional o académica, en la evaluación de competencias no se emite una calificación numérica. Sí hablamos de un puntaje mínimo necesario, pero cuando se emite el juicio, es un juicio cualitativo de acuerdo al desempeño mostrado por el candidato. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues a que si el candidato es competente o todavía no competente. Es competente cuando logra demostrar las evidencias y suficiencias requeridas en el instrumento de evaluación. Recordemos las 4 suficiencias que vimos hace un momento. Y es todavía no competente, pues cuando no logra demostrar todas esas evidencias o suficiencias requeridas. Entonces, este juicio de competencia se registra en el instrumento de evaluación y en la cédula de evaluación, que es el documento que utilizamos para presentar los resultados al candidato. Entonces, para llegar al último paso del proceso de evaluación, que es presentar los resultados al candidato, necesitamos el portafolio de evidencias, la cédula de evaluación, el dictamen de procedencia o no de la certificación que podemos tener o no. Este dictamen lo emite el grupo de dictamen, la encuesta de satisfacción del candidato y algunas otras encuestas o formatos que tenga el centro de evaluación. Eso va a depender de cada centro o cada entidad, que son mecanismos para garantizar la calidad del servicio o tener la opinión de los candidatos con respecto a un aspecto que en particular que le interese al centro o a la entidad. Entonces, el juicio de competente, ¿cómo se presenta? Bueno, cuando se le va a dar al candidato, la cédula de evaluación está compuesta por mejores prácticas, que se refiere a qué fue lo que hizo mejor el candidato durante su desempeño o durante la presentación de producto o de conocimiento. Por ejemplo, decirle, usted durante su desempeño, si es impartición, pues evidencia que domina el tema, que tiene buen manejo de grupo, que tiene buena voz, cosas como esas, ¿no? En conocimiento, como mejores prácticas, le podemos decir que pues tiene amplio dominio de todos los conocimientos requeridos por el estándar, puesto que todos los reactivos fueron contestados correctamente, etcétera. Y también se le mencionan las áreas de oportunidad. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Bueno, estas áreas de oportunidad están relacionadas con los criterios de evaluación que no se hayan cubierto por el candidato. Y puede ser, pues no sé, que a lo mejor no indicó cierta cuestión, cierto aspecto que solicitaba el estándar, que no realizó alguna actividad o que no contestó correctamente algunos tópicos que solicitaba el estándar en el cuestionario o que en el producto no lo integró como debería, cuestiones como esas. Entonces, una vez que se le dan sus mejores prácticas, las áreas de oportunidad de los reactivos que no se hayan cubierto, que hayan resultado como incumplimientos, entonces se procede a darle sugerencias para que se continúe capacitando, actualizándose y evaluándose en otros estándares. Y normalmente esos estándares pues están relacionados con el estándar en el que resultó competente, como para que siga especializándose, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y esto es importante que lo tengamos presente porque la idea es que él vaya contribuyendo a tener un mejor, o que nuestras sugerencias contribuyan a que él tenga un mejor desarrollo profesional y laboral.
¿sí? Entonces deben de ser, estas sugerencias de evaluación deben ser congruentes con su desempeño laboral y profesional. Y bueno, ya se le presenta, se le da el juicio, se le dice pues que resultó competente, que muchas felicidades, y se le entrega una copia de la cédula de evaluación. Él la firma, la que tengo en mi portafolio, y yo le firmo la que se lleva. Ahora, es un momento pues más delicado, ¿no? Cuando se le va a entregar el juicio de todavía no competente, porque la orientación tiene que ir en el sentido de recomendarle capacitación, asesoría para reforzar los conocimientos o los desempeños o productos que no haya cubierto, indicarle en dónde puede acceder a esta capacitación, además del procedimiento para evaluarse nuevamente. Se le dice que va a pasar por un grupo de dictamen su proceso de evaluación, que estas personas van a verificar que se haya evaluado en apego a la normatividad y puede ratificar el juicio o rectificarlo. Es decir, si el grupo de dictamen encuentra que no se cumple alguna de las 4 suficiencias mencionadas anteriormente, puede cambiar el juicio. Entonces ahí hay otro procedimiento que se debe de seguir. Entonces, aquí requerimos mucho tacto, mucha sensibilidad, empatía para no herir la susceptibilidad del candidato. También para motivarlo, para que decida volver a correr su proceso de evaluación. Pues yo normalmente lo que les digo es, mira, ya viste de qué se trata, vas a correr otra vez el mismo proceso de evaluación, los mismos instrumentos. No es como por ejemplo, nosotros cuando estamos en la escuela, que no alcanzamos un promedio determinado en el semestre y dicen los maestros, no, pues ahora te vas a global. Y ahí tampoco pasamos global y entonces podemos ir a decirle, bueno, aplíqueme otro, por favor, no sé qué. El maestro dice, ok, te vuelvo a aplicar otro, pero lo voy a cambiar. No, en el caso de las competencias laborales no hay cambios. ¿Por qué? Porque los instrumentos de evaluación ya están definidos por el Comité de Gestión por Competencias y nosotros como evaluadores y los centros y las entidades solamente los aplican. Entonces, de alguna manera, esa es una ventaja para los candidatos que resultan todavía no competentes porque ya conocen el instrumento, bueno, no el instrumento, sino el proceso. Y como ya se les dio retroalimentación con la cédula de evaluación de cuáles fueron los criterios que no se cumplieron, pues entonces él deberá atender esos, ¿sí? Y finalmente se le entrega al candidato una copia y se le pide que firme. Puede ser que el candidato esté en desacuerdo con su juicio y diga, no, pues no quiero firmar. Entonces hay un espacio en la cédula de evaluación donde él puede poner observaciones y le dice, ok, no me firme, pero ponga por favor las observaciones, su inconformidad y demás. Entonces, eso es para el caso de el juicio todavía no competente. Ahora, ¿quién es el evaluador? ¿Sí? Pues es una persona clave en el proceso de evaluación, ¿sí? La principal función es dar su aval sobre la competencia del individuo, es decir, garantizar que la persona dará buenos resultados en sus funciones individuales. Por eso les decía al principio, es muy delicado nuestro papel, es muy importante porque de nosotros va a depender que si el juicio es competente, pues que efectivamente ese candidato vaya a cumplir una función con alto nivel de desempeño. No porque sea mi amigo, porque sea mi familiar y demás, yo como evaluador voy a decir, no, pues sí, que cumpla y le voy a poner de todos cumplimientos y que resulte competente. Porque recordemos que afortunadamente tenemos mecanismos de verificación, como es el caso del grupo de dictamen, y ese grupo de dictamen va a evaluar que efectivamente se cumplan las 4 suficiencias, del candidato. Entonces, el evaluador debe firmar el portafolio completo para darle validez. Entonces, esto es lo que va a, digamos, que avalar que el candidato cumple o no cumple con lo que requiere el estándar. Entonces, les decía que es una persona que es experta en la función que evalúa y en la función como evaluador. Además de contar con los certificados determinados, principalmente el de evaluador y las otras funciones en las que vaya a evaluar o esté realizando la evaluación, el evaluador debe estar acreditado ante un organismo, un centro de evaluación o una entidad de certificación registrados ante el CONOCER. O sea, si yo tengo mi certificado como evaluador,
pues qué bien, ¿no? Pero para poder evaluar, yo tengo que estar acreditada por un centro, por un organismo o por una entidad de certificación ante el conocer. Es decir, a estas entidades a las que les corresponde acreditarnos como evaluadores. Y nosotros lo que tenemos que hacer es recopilar las evidencias, revisarlas, analizarlas, para que podamos emitir el juicio de evaluación, perdón, de competencia de un candidato en apego a la normatividad vigente. Como les decía, existe un código de ética, un decálogo de evaluador, unas reglas generales de evaluación, etcétera. Entonces, nosotros como evaluadores debemos de conocer estos documentos para respaldarnos en ellos y poder emitir un juicio, digamos que correcto, ¿sí? Ya sea competente o todavía no competente. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Bueno, documentar los resultados de la evaluación de competencias, integrar y verificar la calidad del portafolio, determinar la declaratoria de la competencia, competente o todavía no competente. Si es competente, bueno, solicitar a la entidad o al centro que gestione el certificado y darle retroalimentación al candidato de manera verbal y escrita. ¿Por qué? Porque cuando le presentamos resultados, le explicamos sus mejores prácticas, áreas de oportunidad, etcétera, y también le entregamos una copia de su cédula de evaluación. Como les decía, como evaluadores podemos estar acreditados hasta en 4 diferentes funciones en un centro de evaluación o una entidad, pero podemos contar con más de 4 certificados y podemos acreditarnos con más de una entidad o de un centro de evaluación. Bien, aquí concluimos con la parte de lo que es propiamente los pasos para desarrollar las habilidades como evaluador de competencias. Y vamos a pasar a la última parte, que es la de la información valiosa de las que les mencionaba al principio. ¿Y en qué consiste esa información valiosa? Bueno, primero que nada, pues quiero agradecerles que se hayan quedado conmigo hasta el final de la sesión. Y entonces, si te interesa lo que te voy a mencionar a continuación, es decir, mejorar tu desarrollo profesional y personal, convertirte en un profesionista con mayores oportunidades para competir en el mercado laboral exigente y complejo que tenemos. Si quieres certificar tus competencias, entonces es importante que puedas tomar mis sugerencias para continuar con este aprendizaje. Y mi sugerencia consiste en inscribirse en el curso taller Formación de Evaluadores con base en el S0076, donde voy a hablar de los aspectos que abordamos ahorita, pero de manera más detallada. También te invito para que entres a la página del Conocer, que es www.conocer.gov.mx, para que tengas más conocimiento de lo que se trata las competencias laborales con base en estándares de competencia. Y ¿qué es lo que se vería en el curso taller? ¿Cuál es el contenido temático? Pues tendríamos 4 temas. El primero sería el marco referencial, en donde vamos a abordar los orígenes de la formación por competencias en México, el Sistema Nacional de Competencias y la cuestión de competencias. También vamos a ver de manera muy detallada la parte del estándar de competencia, los niveles de competencia de los estándares. Cada estándar de competencia tiene un nivel de acuerdo a la dificultad, a la responsabilidad y a la autonomía de aplicación del mismo. Vamos a ver cómo está compuesto un estándar, qué son los elementos, qué son los criterios de evaluación y demás. Posteriormente se abordará el tema del instrumento de evaluación. Vamos a hablar más ampliamente de cada uno de estos instrumentos, de qué tipos de evidencias se evalúan con cada uno de ellos, las técnicas de evaluación y los componentes del instrumento de evaluación. Es decir, en ese curso ustedes van a poder ver cómo es un instrumento de evaluación de competencia que utilizamos según el Conocer. ¿Cuál es el instrumento de evaluación? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se requisita? Etcétera. Entonces, ustedes ya en el chat tienen el link para entrar a la página del Conocer,
para que ustedes puedan conocer un poquito más de esta cuestión. A lo mejor si tienen curiosidad de ver cuáles son los estándares de competencia que existen, para que vean en qué funciones se pueden evaluar. Otro tema que vamos a abordar es el proceso de evaluación. Ahí vamos a ver las 4 etapas, los 4 momentos, los 4 elementos que ya mencioné aquí, pero de manera muy, muy detallada, ¿ok? Creo que ese es el tema más amplio que vamos a tener en ese curso taller, porque se les va a ir diciendo poco a poco cómo se aplica cada una de estas etapas. Incluso les voy diciendo cómo hablar, cómo decir, qué hacer en cada momento del proceso de evaluación. Y finalmente veremos el tema del evaluador de competencias. Ahí vamos a ver quién es el evaluador, cuáles son sus responsabilidades, qué requisitos debe cubrir, etcétera. También vamos a ver todos los documentos que les mencioné, decálogo del evaluador, código de ética, reglas de evaluación, reglas generales de evaluación, y se les va digamos, sí, entregar un portafolio como el que normalmente trabajamos con el Conocer, para que ustedes lo tengan, porque al final del curso se hace un ejercicio de evaluación, ¿sí? Este ejercicio tiene que ser de manera presencial en las oficinas de Ejecutips, previo acuerdo a la fecha, sugiriendo que sean los días sábado, porque bueno, algunas personas trabajamos y tenemos actividades de lunes a viernes, pero el sábado a lo mejor se nos facilita reunirnos. Y la idea es que los candidatos o ustedes como participantes en el curso simulen un proceso de evaluación, siguiendo todo lo que les mencioné en el curso y utilizando los documentos que se les harán entrega en el curso para que integren un portafolio de evidencias. La idea es que ustedes simulen este proceso de evaluación y yo les dé la retroalimentación correspondiente, decirles cuáles son sus mejores prácticas y cuáles son sus áreas de oportunidad, para que cuando corran su proceso de evaluación lo hagan para cumplir con todo lo que requiere el estándar. Entonces, este es, digamos que sería el cierre propiamente del curso como tal, y de esta manera ustedes podrían tener más posibilidades de resultar competentes en su proceso de evaluación. También, bueno, damos sesiones en línea posterior a que se concluye el proceso de evaluación, al menos 2 sesiones para sacar dudas, para retroalimentar lo que ustedes tengan por ahí de inquietud, ¿ok? Entonces, ahora viene la información importante que a ustedes les debe de interesar también, si es que tienen la inquietud de ampliar el conocimiento que ahorita mencionamos en este webinar. Y esta información pues se refiere al valor del curso, ¿sí? El valor del curso de alineación, que es diferente del proceso de evaluación, es de 4,190. Otros cursos similares a estos se ofertan hasta en 5,000 pesos. Y tengo algo importante para ti, si eres de las primeras 10 personas que deciden inscribirse al curso, entonces te vas a llevar un regalo que consiste en un curso denominado 10 estrategias para lograr el éxito, ¿sí? Este curso está cotizado en 2,997 y por lo tanto el costo del curso total sería de 7,187. Pero si tú te inscribes ahora, si eres de las primeras 10 personas, entonces vas a pagar únicamente 4,190 por prácticamente 2 cursos. El de formación de evaluadores con base en el estándar de competencia de 0076 y el de 10 estrategias para lograr el éxito. Que además, pues este curso es muy recomendado porque tiene mucho impacto en general en la cuestión personal, en la cuestión profesional, y lo recomiendo bastante porque además nos ayuda a craquear nuestro chip con respecto a nuevos conocimientos, nuevas, digamos, actividades, ¿no? Entonces, yo te invito para que confirmes el acceso al curso ahora, pues que no dejes pasar la oportunidad
y pues solamente está disponible para las primeras 10 personas que confirmen su acceso al curso. El link para que ustedes accedan a este curso y lo confirmen, lo recibirán en el chat para que ustedes lo tengan disponible. Y pues nuevamente te invito. Recuerdo que esta oferta solo está disponible para las primeras 10 personas. Entonces da clic en el enlace que te harán llegar en el chat. Entonces, ahí ya lo tienes para que des clic. Ajá. Pero, por si fuera poco, además del curso adicional de las 10 estrategias para alcanzar el éxito, te damos una garantía de 90 días. Es decir, si concluyes el curso, si solicitas sesión en línea para sacar tus dudas y obtener retroalimentación, si corres el ejercicio de simulación en las instalaciones de Ejecutips, si haces todo lo que se te señala en el curso y no te convence o no cumple tus expectativas, se te devuelve tu dinero, ¿sí? Entonces son 90 días de garantía. Entonces, pues yo te invito nuevamente para que confirmes ahora tu acceso al curso taller, que no te pierdas esta oportunidad para que cuentes con más herramientas para enfrentar el mundo laboral tan competitivo de hoy en día. Entonces, bueno, ya tienes el link en el chat, da clic en ese link para confirmar tu acceso al curso, ¿ok? Y bueno, aún hay más. Como les decía, tienen soporte, van a tener soporte personalizado. Es importante mencionar que la duración del curso, o más bien el tiempo que tienes para concluir el curso, el taller de formación de evaluadores en apego al S0076, será de un mes con la asesoría de una servidora, ¿sí? Posteriormente tú podrás tener disponibles las sesiones, pero ya no estaría yo dándote soporte personalizado. Y bueno, pues nuevamente confirma tu acceso ahora, no pierdas esta oportunidad. Recuerda, te estamos dando un regalo de un curso de 10 estrategias para alcanzar el éxito con un costo de 2,997, pero si eres de las primeras 10 personas, este curso sería gratis, solamente tendrías que pagar 4,190 por el curso de formación de evaluadores. Se te estarían dando 90 días de garantía, siempre y cuando hagas todo lo que se te señala en el curso, hagamos los ejercicios, las retroalimentaciones y además pues te voy a dar soporte personalizado. En la plataforma me podrás dejar tus dudas, podremos también, como les decía, acordar sesiones en línea para sacar tus dudas. Entonces, confirma tu acceso pues ya, sé de esas primeras 10 personas afortunadas y vamos a recapitular. ¿En qué consiste el curso de formación de evaluadores? Bueno, en 5 temas, que es el marco referencial, el estándar de competencia, el instrumento de evaluación de competencia, el proceso de evaluación de competencia y el evaluador de competencias. Recuerda, pues tienes el precio preferencial de 4,190, además el regalo de las 10 estrategias para alcanzar el éxito, con un costo de 2,997, 90 días de garantía. Si no te convence, se te devuelve tu dinero, pero deberás hacer todo lo que se solicita, todo lo que se te indica. Ajá. Y además, soporte personal por un mes, durante el tiempo que tienes disponible o que se te sugiere que utilices para concluir el curso, porque a veces si nos tomamos más tiempo, luego se nos olvida lo que vimos al principio y ya el conocimiento pues no está tan fresco, ¿no? Esa es la razón por la que se sugiere que te lleves un mes, además de que pues durante ese mes puedes contar con mi asesoría personalizada. Una vez que concluyas ese curso, pues podemos acordar una fecha para el ejercicio presencial. Ajá. La simulación para recibir la retroalimentación de tus mejores prácticas y tus áreas de oportunidad y que te sientas un poco más confiado, más seguro de correr el proceso de evaluación y que tengas más posibilidades de resultar competente. Y bien, las opciones de pago son en PayPal, a meses sin intereses o a través de transferencia. Entonces, pues ahí también tienen otra oportunidad. Si quieres pagarlo a meses sin intereses, pues ahí está la opción. Y pues te invito nuevamente para que des clic y confirmes
el curso, tu ingreso al curso, tu asistencia al curso, ¿no? Y pertenecer a este grupo de personas afortunadas. También quiero compartirte testimonios de gente que ha tomado cursos de alineación conmigo y se han involucrado en esta cuestión de las competencias laborales. Hay quienes dicen, bueno, la instructora domina perfectamente el tema y el contenido fue muy completo. Los temas que imparte son importantes, se incrementan el conocimiento, ayudando a mejorar el desempeño laboral. Otra persona dice, quedo muy satisfecha ya que rebasó los objetivos y mis expectativas, agradezco infinitamente el apoyo. Alguien más menciona que la información dada fue completa y clara, igual que los ejemplos dados para la comprensión completa del tema, porque utilizo ejemplos reales, ejemplos pues que en general a lo mejor me han ocurrido a mí o le han ocurrido a otras personas durante este desempeño como evaluadora de competencias, ¿sí? Y pues también existen una serie de preguntas frecuentes que pueden tener los participantes a este curso de formación de evaluadores. Pues quienes certifican las competencias de las personas es una de ellas. Bueno, las personas pueden certificarse en una entidad de certificación y evaluación, en un organismo o centro de evaluación y por un evaluador independiente. Estas figuras en el curso de formación de evaluadores se detallan, ¿sí? Se explican perfectamente quiénes son, cómo funcionan, y también hablamos más a detalle sobre los grupos de dictamen, sobre los comités de gestión por competencias, sobre los grupos de trabajo. Es decir, es más profundo, obviamente, este curso. Otra duda es, ¿qué debo hacer para certificar mis competencias? Bueno, si estás interesado en certificar tu competencia en alguna función, pues debes de acudir a alguno de estas figuras e iniciar tu proceso de evaluación, solicitar, manifestar el interés y pedir que te den los informes para correr el proceso de evaluación. Ajá. Otra cosa importante que luego surge por ahí como duda es si los certificados tienen vigencia. Sí, sí tienen vigencia. Hace tiempo, en 2009, hablábamos de normas técnicas de competencia y hubo un cambio en ese año a estándares de competencia, y una de las diferencias es precisamente que los certificados ahora tienen vigencia. ¿Por qué se hizo este cambio? Bueno, cuando eran normas no tenían vigencia, entonces el conocer no sabía si las personas seguían trabajando en la función o no. Al poner o establecer una vigencia en los certificados, pues de alguna manera se garantiza que si la persona está trabajando en la función, pues va a tener el interés de actualizarse. Ese es el término que se utiliza cuando, por ejemplo, a mí se me vence mi certificado como evaluadora y me actualizo. ¿Qué quiere decir esto? Corro el proceso de evaluación nuevamente. Y si hubo cambios en el estándar, porque también los estándares tienen vigencia, bueno, pues voy y reviso en el estándar qué cambios hubo y los tomo en cuenta para mi proceso de evaluación, ¿sí? Otra pregunta frecuente es que si es necesario realizar un curso de capacitación para evaluarse. Uno de los derechos que tienen los participantes, pues es precisamente correr un proceso de evaluación sin necesidad de pasar por un curso de capacitación o de alineación. Sin embargo, se sugiere que sí se tome, porque la capacitación mejora las probabilidades de éxito en la certificación laboral. Yo he tenido personas que han corrido procesos de evaluación, he evaluado personas así, que no pasan por un proceso de alineación, y ha habido gente que resulta competente y ha habido gente que resulta todavía no competente. Pero, insisto, sí se sugiere que tomen el curso de alineación. Se le denomina así porque a lo mejor eres muy bueno en la función, entonces solamente te van a alinear al estándar de competencia para que tengas más posibilidades de éxito, es decir, que te apegues a lo que solicita el estándar. Entonces, otra pregunta frecuente es que si pagar el proceso de evaluación garantiza que obtenga el certificado. No, no. O sea, tu pago cuando vas a correr el proceso de evaluación solo cubre la aplicación de la evaluación, pero no estás pagando para que te declaren competente. El que tú resultes competente va a depender de que cumplas con las 4 suficiencias y se cumplan con las 4 suficiencias, es decir, que cumplas con todas los requerimientos solicitados en el estándar. Y bueno, ¿para qué me sirve un certificado? Pues
Primero para comprobar mi experiencia con un documento, mis conocimientos, mis habilidades dentro de un estándar de competencia para que pueda cumplir una función con alto nivel de desempeño. También sirve para tener un mayor horizonte de laboral, es decir, para recomendarme como evaluador o cualquier otra función en la que esté certificada. Y finalmente, pues, ¿quiénes son los evaluadores independientes? Bueno, pues son personas, es una persona física que lleva a cabo procesos de evaluación y que colabora directamente con entidades de certificación, centros de evaluación, organismos, y debe cumplir con los certificados y accesos a facilidades e infraestructuras administrativas, ¿ok? Pues buenas tardes, muchas gracias por quedarte hasta el final de la sesión. Pues no me queda más que invitarte nuevamente para que des clic, confirmes tu participación en el curso de alineación formación de evaluadores de competencia en el S0076. Y si tienes alguna duda, pues entonces te invito para que dejes tus comentarios en el chat de la plataforma. Aquí en esta parte donde dice dudas o comentarios de la sesión, das clic en esta parte y entonces se te va a abrir una ventana en donde tú le vas a poder poner editar o responder y ahí dejas tus comentarios. Entonces, ahí también te va a aparecer el link para que confirmes tu acceso al curso taller de formación de evaluadores de competencias. ¿Ok? Estaré pendiente de tus comentarios y te los voy a contestar de manera inmediata para que te quede más clara la información que te he brindado. Pues muchas gracias.